Y hoy en este día, gloria al Señor, quiero hablar acerca de lo que es la mayordomía del hombre. Y qué más mejor que hablar del primer hombre que Dios creó de la Biblia, gloria a Jesús. Hay tantas parábolas en los evangelios de la mayordomía y estudié todas esas parábolas, pero no sé por qué llegué a esta historia de Adán y llegué a la conclusión de que esta historia de Adán explica más la mayordomía del hombre que las parábolas que están en los evangelios. Primero que nada, quiero decirles que la mayordomía era un cargo que se practicaba en los tiempos de antes y aún en día se practica. Lo único es que le llamamos por diferentes nombres, pero un mayordomo prácticamente era aquel hombre que administraba los bienes de otra persona. Ese hombre podía tener cargos grandes, pero él no era el dueño, sino que había uno sobre él que era el dueño de las haciendas. En los tiempos de antes, los hacendados tenían mayordomos. Y estos mayordomos se encargaban de las haciendas que ellos tenían. Y habían niveles de mayordomos. Habían mayordomos que se encargaban de ciertas cosas, pero habían unos que tenían unos cargos tan grandes que dice la historia que ellos podían hasta hacer negocios con el dinero de sus amos. O sea, tenían cargos grandísimos y habían en ocasiones dueños de haciendas que se iban por mucho tiempo y dejaban a ese mayordomo encargado de su negocio. Pero había un detalle de que cuando venían le pedían cuentas a ese mayordomo que habían dejado encargado de sus negocios. Ese es el trabajo que hacía un mayordomo. Y yo quiero hablar acerca de la mayordomía cristiana, acerca de la mayordomía en la iglesia. Quiero decirles primero que nada que en la iglesia todos somos mayordomos aquí, todos, absolutamente todos, empezando del pastor. El pastor es el pastor de la iglesia, por lo tanto, él es el que administra la iglesia, pero esta iglesia no es del pastor, lo sabemos todos, ¿estamos claros en eso? Esta iglesia es del Señor, pero el Señor ha puesto al pastor para que administre la iglesia. Y un día Dios le va a pedir cuentas al pastor de la iglesia. Ese era el trabajo del mayordomo. Y yo quiero empezar con Adán. Adán, el primer hombre que Dios creó. Adán fue un mayordomo, ¿lo sabían? Adán fue un mayordomo porque Dios le dio a Adán la oportunidad de administrar. Primero que nada, yo quiero que ustedes piensen que todo, absolutamente todo, lo que usted tiene, sea mucho, sea poco, lo que yo tenga, es del Señor. Nosotros no tenemos nada en esta tierra. O sea, usted puede tener su carro nuevo, pero ese carro Dios se lo ha regalado a usted y usted lo va a administrar conforme a la voluntad de Dios. Usted puede tener una casa maravillosa, pero esa casa no es suya. Esa casa Dios se la ha regalado a usted. Por lo tanto, es de Dios. La familia que usted tiene es del Señor. Todo lo que usted tiene, todo lo que tenemos es de Dios. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice, porque todo es de Jehová tu Dios. Los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que está en la tierra es de Él. Nada es de nosotros. Lo que nosotros poseemos es porque Dios nos ha puesto en las manos para que lo administremos. Pero un día Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que ha puesto en nuestras manos. Dios lo hace a Adán y lo pone en el huerto del Edén. Primero que nada, un mayordomo conocía cuál era la voluntad de su Señor. Tenía una relación con su Señor y sabía que era lo que su Señor esperaba. Yo y usted o yo sabemos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Y yo quiero ir comparando, porque no quiero decir la historia y luego empezar de regreso. Quiero ir comparando nuestra vida espiritual a la vida de la vida que tenía un mayordomo. Un mayordomo, primero que nada, el señor de esa hacienda tenía tantos empleados y ellos comenzaban a buscar dentro de esos empleados a quién iban a escoger para que ellos administraran su negocio. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido escogidos por Dios. Yo creo que yo he sido escogido por Dios. Usted ha sido escogido por Dios y usted ha aceptado el trabajo que Dios le ha puesto a usted. Y yo no sé cuál es su trabajo, pero su trabajo puede ser poco o puede ser mucho. Hágalo bien, porque un día su Señor le pedirá cuenta de ese trabajo que está haciendo. Esta mañana estábamos hablando con Madaí y yo le dije a Madaí, yo no sé cuál es el trabajo que Dios me ha puesto. Sí sé muchos trabajos que Dios me ha puesto, pero hay trabajos que probablemente yo ahora no los entiendo. Pero una cosa estoy seguro, que Dios me va a pedir cuenta de ese trabajo. De eso estoy claro. Y mi prioridad es agradar a aquel que me llamó y no agradar a aquel que está al lado mío.
En los tiempos de antes los mayordomos, el propósito del mayordomo, la misión que tenían era agradar a su señor y no agradar al consiervo que tenían al lado. En la Biblia encontramos mayordomos buenos, mayordomos malos, mayordomos que hacían ganancias deshonestas con el dinero de su amo y otros que lo hacían bien. ¿Sabe cuál es el resultado de los que lo hacían bien? La Biblia dice que bienaventurados fuéramos nosotros como aquellos mayordomos que cuando su Señor los viniera y los hallase haciendo el bien les dijese: venid benditos de mi Padre. Eso es lo que yo quiero que un día el Señor me diga. Pero un día Dios, hablando con Adán conocía a Dios, lo conocía bien, porque hablaba con Dios. Y Dios le dice a Adán: yo te voy a dar instrucciones de lo que quiero que hagas en el huerto donde yo te voy a poner. Eso es lo primero. Un mayordomo recibe instrucciones. Las instrucciones que Dios nos da a nosotros están en la palabra de Dios. Y yo quiero hablar acerca de las personas o a las personas que no conocen al Señor y invitarlos que no hay nada más maravilloso que ser mayordomo en la obra del Señor, porque la paga que tenemos en los caminos del Señor, no hay paga más grande en esta tierra que recibirla de parte del Señor. Cuando nosotros trabajamos en nuestros trabajos seculares, esperamos un pago cada viernes o a cada 15 días o a cada mes, pero el trabajo en el Señor ya está pagado. Ya está pagado porque Cristo lo pagó en la cruz de Calvario, gloria al Señor. Y Dios le dice a Adán: yo te voy a poner ahí y tu trabajo va a ser por ahora labrar el huerto y ponerle nombre a todos los animales. Pero de este árbol de la ciencia del bien y el mal no podrás comer. Fácil, sencillo, fácil. Oh, ok, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, pero no voy a hacer eso. Sabe que Adán escuchó las instrucciones, sabe que Adán conocía al Señor, pero no fue fiel a lo que Dios le dijo que hiciese. Mi preocupación hoy en día para la iglesia es que los mantengamos fiel a la palabra del Señor. Una de las cosas que yo he aprendido desde mis 14 años cuando acepté a Cristo es que con la palabra de Dios no se puede negociar. No se puede cambiar, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, gloria al Señor. La palabra de Dios es fiel ayer, hoy y mañana, gloria a Jesús. Pero dice la Biblia, mire lo que pasa primero. Adán recibe las instrucciones y las guarda por un tiempo, pero parece que cuando el tiempo transcurrió, Adán se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y nosotros parece que cuando nosotros se nos olvida lo que Dios nos dice, parece que también pensamos que a Dios se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Dios es fiel en sus palabras. Y lo que Dios dice se cumple. Segundo, Adán no fue fiel a la instrucción del Señor. Dios le dijo a Adán: tú no puedes comer de ese árbol, es lo único que tú no puedes hacer. Pero Adán le dio prioridad a sus deseos y a sus beneficios en lugar de ponerle cuidado a la palabra del Señor. Porque Adán tiene una conversación con alguien que se llama Satanás. Tuvo una conversación con la serpiente y la serpiente le dice: es que lo que Dios te ha dicho no es verdad. Lo que pasa es que si tú comes de ese árbol, nunca vas a morir y vas a ser semejante a él. Entonces Adán comienza a negociar con una parte que no le correspondía hacer a él, porque eso que estaba ahí no era de él, era del Señor. Y Adán dice: pues este trato me parece bien, voy a negociar con este y lo voy a comer. Lo que pasó con Adán y con Eva, que no pensaron en las consecuencias que venían atrás de eso. A donde quiero llegar es, hermanos, yo no sé usted, pero todos nosotros creo que hemos tenido momentos cuando hemos conversado con algunas personas y nos hacen preguntas acerca de la Biblia, que son preguntas que no es fácil responderle a esa persona. Hay personas que le dicen a uno: hermano, ¿qué piensa usted acerca de esto? Y lo que a mí personalmente lo que me viene a mi mente es: ¿qué le digo a esta persona? Y llego a la conclusión: le voy a decir lo que está en la Biblia. Pero hay veces que nosotros, por agradar a la persona, cambiamos la palabra de Dios y le decimos: no se preocupe, hermano, que aunque usted esté haciendo eso no es nada y nada va a pasar. Usted es un mayordomo de la palabra de Dios. Usted y yo administramos la palabra de Dios, pero no somos los dueños de la palabra de Dios. El dueño de todo se llama nuestro Señor Jesucristo. Y un día, Él nos va a pedir cuenta a todos nosotros. O hay veces que nosotros estamos equivocados y pensamos: es el pastor el único que va a dar cuenta. Pero la Biblia nos ha llamado a todos a que prediquemos la palabra del Señor. Todos nosotros estamos obligados a predicar la palabra del Señor, y un día el Señor nos va a pedir cuenta de lo que enseñamos. Cada palabra que decimos nosotros tenemos que tener cuidado.
Mire, nosotros somos mayordomos de nuestra vida. Yo quiero que usted piense en la edad que usted tiene hoy. Yo tengo 38 años. Yo soy mayordomo de mi vida y yo puedo desglosar mi vida, cómo yo he administrado mi vida, qué yo he hecho en mi vida y qué yo he hecho malo y qué yo he hecho bien. Pero un día Dios me va a pedir cuenta de mi vida. ¿Sabe que en cierta ocasión Salomón le dice, y al menos de que usted no tenga más de 100 años, esto no es para usted, pero Salomón le dice a los jóvenes, jóvenes, alégrense en su juventud y gócense en su corazón y anden en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. Pero tengan en cuenta una cosa, que sobre todas esas cosas lo juzgará Dios. Si usted tiene menos de 100 años, esto es para usted. Usted está joven. Usted puede hacer en esta vida lo que a usted se le plazca hacer en esta vida. Usted puede disfrutar lo que quiera disfrutar. Usted puede ver lo que usted quiera ver. Usted puede hablar lo que usted quiera hablar. Pero tiene que tener en cuenta una cosa, que sobre todo Dios lo va a juzgar. No el pastor, no el hermano, no el líder, no su mamá, no su papá. Dios lo va a juzgar un día. Y ese es el temor, que si cada miembro de la iglesia tuviera ese temor, yo le aseguro que fuéramos unas personas diferentes cada día. Porque yo donde yo ande, yo tengo que andar con el temor. Lo que yo vaya a hablar ahora, o lo que yo vaya a hacer, o cómo yo vaya a actuar, lo voy a hacer. Pero yo tengo que estar claro que Dios me va a juzgar un día por eso que yo estoy haciendo. Los olvidamos que un día Dios nos va a pedir cuenta de esa vida que nos ha regalado. Somos bendecidos. El hecho de yo haber vivido 38 años para mí es una bendición tan grande, gloria al Señor. Porque lo dije una vez aquí, usted sabe cuántas personas no han vivido ni 15 años, ni 10 años, ni 5 años, y Dios le ha placido que usted viva la edad que usted tiene ahora. Mi hermana Matilde ha sido una mujer bendecida. ¿Quiénes lo saben eso? Es una mujer bendecida. Ustedes saben la edad que tiene esa hermana y sigue estando en este lugar. Pero ¿sabe qué? Dios le va a pedir cuenta de esos 80 y algo de años que le ha regalado. Dios le va a pedir cuenta a aquel que falleció a los 40 años de los 40 años que le dio. Dios le va a pedir cuenta a los que murieron de 50 de los 50 años que murieron. Dios le va a pedir cuenta de todo eso. ¿Estamos preparados? Y les dije, quiero hablar prácticamente una reflexión. Yo lo que quiero que entremos en reflexión es: ¿estoy preparado para darle cuenta al Señor de mi vida? ¿Qué yo he hecho con mi vida para agradar al Señor? Esa vida no es mía. Dios me la ha regalado para que yo la administre, para honrarlo a Él. El tiempo que nosotros tenemos no es nuestro. El tiempo es del Señor. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? Y yo lo que quiero es que cada vez que vayamos viendo esto, usted se pregunte a sí mismo: ¿cómo yo estoy administrando mi tiempo? Yo tengo en mi teléfono, yo no sé, yo creo que la mayoría de ustedes lo tienen, pero cuando estoy dando la clase de bautismo allá, ahí el teléfono me suena un mensaje y me dice: esta semana tu tiempo en el teléfono subió un 10%, bajó un 5%, pasaste este tiempo. Y yo cuando veo el tiempo que he pasado, me admiro a veces, yo digo: pero ¿cómo paso tanto tiempo? Y no les voy a decir la cantidad porque no es tanto también, pero si el teléfono te está chequeando la cantidad que tú pasas metido viendo cosas en él o haciendo cualquier cosa, ¿cuánto más Dios nos dirá el domingo cuando venimos a la iglesia? Tu tiempo conmigo bajó, o tu tiempo conmigo subió. ¿Tú administraste bien tu tiempo esta semana o no lo administraste bien? ¿Se ha preguntado eso algún día usted? ¿Cuántas horas tiene el día? Son 24 horas. ¿Usted se ha preguntado al final del día cuánto tiempo yo le di al Señor? Si es que le damos un minuto al Señor. Pero no nos damos cuenta que esas 24 horas no hubiésemos vivido un minuto sin el Señor con nosotros. Pero nosotros hacia Él no le damos. Esta mañana estábamos hablando con los hermanos acerca de la oración, y en las indicaciones de la oración decía que una de las formas para empezar a orar es empezar dándole alabanza al Señor. Cuando usted empieza a orar, lo primero que hace es dándole adoración al Señor. Yo les dije a los hermanos: ¿qué es lo que nosotros le podemos dar al Señor? Es absolutamente nada. Nada, porque todo es de Él. Y yo le dije: lo único que yo le puedo dar al Señor es adoración. Pero es que fuimos creados para adorarle. O sea, usted y yo fuimos diseñados para adorar al Señor. Entonces, si usted le da adoración al Señor, no le está dando, simplemente le está regresando lo que Él le ha dado a usted. ¿Sabe que Dios es dueño de nuestras familias?
Mis hijos no son míos. Biológicamente, obvio, son míos, no se vayan a asustar, pero son míos. Pero le pertenecen al Señor. Y yo sé que un día Dios me va a pedir cuenta por esos hijos que el Señor me ha regalado. Si usted no tiene hijos, dele gracias a Dios por esa parte, por lo menos, que no le va a dar cuentas a Dios de sus hijos. Pero los que tenemos hijos, le vamos a dar cuentas a Dios. Esa familia no es nuestra. Y yo es por eso, y yo no es que no quiera que los padres no se preocupen, pero yo lo he dicho tantas veces y no me canso de decirlo. Por eso yo, gracias a Dios le doy que mis hijas le sirven al Señor ahora. Y yo espero que mis hijas le sirvan al Señor mientras viva. Pero si un día mis hijas se apartan de los caminos del Señor, aunque sería una preocupación como padre, pero para mí no sería la muerte, porque yo creo que mis hijos son del Señor. Y un día mi Dios los va a sacar de donde estén y los va a traer de regreso a sus caminos. Pero mi obligación es instruir a esos niños. Es más, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Y dice que bienaventurado es el hombre que llenó su casa de ellos. Creo que Cori es más que bienaventurada con hermano Isaí, gloria al Señor. Pero es una bendición la familia, pero esa familia no es nuestra. Mi esposa, ella es mi esposa, pero esa esposa es un regalo de Dios, caballero. Lo que Dios le ha dado a usted que tiene a su lado ahora mismo es un regalo de Dios. Y un día Dios le va a pedir cuenta a ese esposo cómo está tratando ese regalo que le ha dado. ¿Lo sabía? ¿Lo sabíamos? Los va a pedir cuenta. Porque esa esposa, nosotros, y no estoy siguiendo con el mensaje del pastor cuando se hizo la renovación de votos, pero quedaron pedacitos por ahí, pero es una realidad. La esposa que usted tiene a su lado es porque Dios se la ha dado. Y aun cuando sea difícil en momentos, y se lo estaba diciendo en la clase ahora, es que cuando nosotros hay veces y yo lo he dicho muchas veces, yo digo, pero qué complicada es Madaí cuando estoy con ella. Cualquier diferencia, y me pongo a pensar, si esa mujer que Dios me ha dado es complicada, imagínense la que Satanás te está poniendo por allá afuera, cómo lo será de complicada entonces. Imagínenselo. Damas, el hombre que usted tiene es un regalo de Dios, porque un día Dios le va a pedir cuenta por ese esposo también. Dios nos va a pedir cuenta por absolutamente todo. La Biblia dice que tenemos que honrar a Dios con todo, con nuestros bienes, con nuestras primicias y todo eso. Y nosotros que cuando pensamos que tenemos de honrar a Dios con todo, pensamos que está hablando solamente de dinero, pero es con toda nuestra vida que tenemos que honrarlo a Él. Mi Dios, al Dios que yo le sirvo, te ve aquí, te ve afuera y te ve en todos lados. Mi Dios que yo tengo sabe todo lo que tú hablas y lo que no hablas. Sabes cuando piensas bien y cuando piensas mal. Gloria al Señor. Él es el dueño de todo. Ahora, Dios nos regala bienes para que nosotros poseamos los bienes y no para que los bienes nos posean a nosotros. ¿Sabe eso? Dios nos da para que nosotros seamos mayordomos de esas cosas y no para que esas cosas sean mayordomos de nosotros. Y lo que pasa es que cuando Dios a veces nos da, dejamos de que esas cosas lo gobiernen a nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, le ha parecido interesante, pero obviamente Jesús lo dijo una vez, que era más complicado que un rico entrara por el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. Yo siempre le he dicho, el tener dinero no es pecado. Si Dios te ha bendecido, dele gracias a Dios porque Dios te ha bendecido. En la Biblia hay hombres que fueron hombres pero riquísimos. Y yo quiero que ustedes vean la historia de Zaqueo. Dios lo llama a Zaqueo. Jesús en ningún momento le dice a Zaqueo, tienes que deshacerte de las riquezas. No tenía que hacerlo, porque para Zaqueo las riquezas no eran lo importante. Nosotros conocemos a un hombre que se llamaba José de Arimatea, que era riquísimo, pero nosotros vemos la historia del joven rico. Hay una gran diferencia. Cuando tiene el encuentro con el Señor, y ese hombre le dice, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? O ese hombre lo que le estaba diciendo es, ¿qué yo tengo que ser para ser un mayordomo que te agrade a ti, que yo haga tu voluntad? Y el Señor le dice, haz esto, esto, esto y esto. Y él le dice, todo lo he hecho. Pero el Señor sabía que había algo que lo poseía ese hombre y él no lo podía administrar de la manera correcta. Y Dios le dice, pues te falta una cosa, vende todo lo que tienes y darlo a los pobres. ¿Qué hizo el hombre? Dice la Biblia que se entristeció y se fue caminando. No es que un requisito para aceptar al Señor es que usted dé su dinero a los pobres. Ese no lo es. Para ese hombre lo era. Porque ese hombre estaba siendo administrado por sus bienes. Y él no podía administrar lo que Dios le había dado. Solo que usted tenga
yo le he dicho siempre, hay gente que tiene tantas posesiones, pero nunca de los nunca le quitan el lugar a Dios. Dios sigue siendo sobre todas esas cosas. Y hay hombres que tienen poquitos y no tienen nada, pero eso nada es más importante que Dios. Lo que Dios quiere es, yo te voy a dar tanto, pero acuérdate una cosa, que yo soy prioridad sobre todas esas cosas, porque yo soy el creador de eso, yo te lo he dado, por lo tanto, mi lugar es irreemplazable, gloria al Señor. La vida de nosotros con Cristo en el corazón es una cosa, sin el Señor es otra cosa. Yo sé que hay personas que no conocen al Señor y no entienden quizás qué se siente servirle al Señor o trabajar para el Señor. Y lo he dicho siempre, trabajar para la empresa del cielo es la bendición más grande que puede tener un ser humano en esta tierra. Primero que nada porque fuimos creados por Él, fuimos perdonados por Él, somos bendecidos por Él y vivimos para Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros como mayordomos? Hay personas que dicen, no, yo le quiero servir al Señor, pero cuando el Señor me dé un cargo como el que tiene el pastor. Pero para que Dios te dé un cargo de eso, Dios tiene que evaluarte y tiene que saber que tú estás preparado para administrar un ministerio de esa manera. Dios te va dando conforme a tu capacidad. Y como le digo, no importa cuán grande o cuán pequeño sea, si usted lo hace con amor, usted será una persona bendecida delante del Señor. No es como tú haces las cosas, es que lo tienes que hacer con amor. Y en esta mañana yo le decía a Madaí, hay veces que el mayordomo bueno no hace las cosas porque siente hacerlas. ¿Usted sabía eso? Yo hay cosas que las hago no porque mi carne sienta hacerlas, es que yo le digo a mi carne que las tengo que hacer. Hay personas que dicen, no, si usted hace las cosas sin sentirlo, usted es hipócrita. Usted no es hipócrita. Usted le está diciendo a su carne, aunque tú no lo quieras hacer, dentro de mí vive alguien más poderoso que tú y yo te voy a obligar a ti a hacer lo que el Espíritu quiere que hagas. Y eso estábamos hablando en esta mañana antes de venirlos para la iglesia y yo le dije, no, es que yo hay cosas que las voy a hacer porque es que es un mandato de Dios que las tengo que hacer. Y no es que yo quiera hacerlas. Y lo estaba hablando también con los hermanos de la clase de bautismo. ¿A quién le encanta levantarse a la 1 de la mañana a orar? ¿A quién? Es lindo orar a esa hora, pero no nos encanta, la carne no le gusta, pero nosotros lo podemos hacer. En el Salmo 103, cuando el salmista David decía, bendice alma mía Jehová, ¿sabe lo que el salmista estaba diciendo? Yo quiero ser un buen administrador de mi vida espiritual, yo quiero ser un buen mayordomo de mi vida espiritual. El salmista lo que estaba diciendo, hay momentos que mi alma no quiere adorar al Señor, pero yo como buen mayordomo le voy a decir a mi alma, oye alma mía, aunque tú no lo quieras, tú tienes que bendecir a aquel que te creó, aquel que te dio vida, gloria al Señor, porque hay momentos que usted tiene que obligarse a sí mismo a hacer lo que usted tiene que hacer. Yo me reí en la mañana con los hermanos y les decía, eso literalmente es que usted se aliste para venir al culto y cuando ya va a venir se le venga el deseo y usted diga, ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero ir al culto, ya no quiero estar ahí. Es que usted se agarre de la corbata literalmente y le diga, ¿sabes qué? Tú hoy vas para la iglesia y jálese a sí mismo para el carro porque usted es un buen administrador. Hay personas que dicen, yo hago lo que yo siento que hacer. Y si su corazón es un corazón engañoso, toda tu vida seguirá los deseos de tu corazón. Usted tiene que saber hacer las cosas en su momento, gloria al Señor. A las personas que no conocen al Señor, quiero decirles que han nacido en esta tierra con un propósito. Dios los creó con un propósito. Y hay personas que probablemente vayan a escuchar o están aquí y todo esto es un propósito de Dios. Dios está demandando de nosotros lo que Él nos está exigiendo que hagamos. El hombre que yo admiro tanto, el apóstol Pablo, para mí es un hombre que trabajó y hizo tanto por la obra del Señor y administró tanto la obra del Señor. Y este hombre dijo que él era un siervo inútil porque no había hecho más de lo que se le había pedido que hiciera. Si Pablo se consideraba a sí mismo un hombre inútil, ¿cómo yo me puedo considerar delante del Señor? ¿Qué yo hago delante del Señor? Pero una cosa yo sé, yo soy un mayordomo del Señor. Dios ha puesto algo en mis manos para que lo administre. Y yo con lo que Dios ha puesto en mis manos, no quiero caer bien con ninguno de mis hermanos. Yo no quiero agradar al pastor, yo no quiero agradar a mi familia, yo quiero agradar al Señor. Usted sabe que hay veces que usted por predicar la palabra de Dios van a haber gente que no lo van a querer.
Pero usted está predicando la palabra de su Señor y usted va a agradar a su Señor, gloria a Jesús, porque Él es nuestro Dios, gloria a Jesús, y Él sabe lo que Él nos ha demandado que hagamos. Hay una parábola de un mayordomo que dice la Biblia que era un mayordomo malo, malísimo. Y este hombre, cuando se dio cuenta que su Señor venía a pedirle cuenta, comenzó a pensar: yo no sé hacer más nada que ser un mayordomo. ¿Qué voy a hacer cuando mi amo venga y me bote? Pues no voy a ir a pedir dinero porque me da pena. Por lo menos era un poco honrado porque dijo que tampoco iba a robar. Pero dijo: esto voy a hacer. Y dice la Biblia que ese hombre le preguntó a todos los deudores que tenía ese hombre y le dijo: ¿cuánto tú debes de esto? Y ellos le decían: debo 100 sacos de esto. Pues pon que debe 50, haciendo ganancias con el dinero de su amo. ¿Y cuánto debes de esto? Tanto. Pues pon que debes esto, para que cuando él fuera despedido, él tuviera amistades para que lo ayudaran, haciendo ganancias deshonestas con lo que no era de él. Y nosotros decimos: ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? Esto tiene que ver mucho. ¿Cuántos líderes, cuántos ministros están haciendo negocio con la palabra de Dios? Y pensamos de que nada está pasando, y pensamos que todo está bien delante de los ojos del Señor, pero no todo está bien. Porque viene día que el Señor nos va a pedir cuenta y vamos a estar parados delante de su trono y le vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho, gloria a Jesús. Usted piensa que ser presidente de una sociedad es cosa fácil. No es fácil, porque Dios es el dueño de esa sociedad. Usted piensa que ser pastor de una iglesia de 100 miembros es fácil. No lo es, porque Dios es el dueño de esa iglesia. Y Dios quiere que esta iglesia se nutra con palabra limpia, gloria a Jesús, con palabra que no es adulterada. Pero esa es responsabilidad del hombre que Dios ha puesto en esta iglesia. Ahora bien, yo personalmente, yo creo que el pastor predica una palabra que no es adulterada. ¿Pueden decir amén a eso? Pero ahora es responsabilidad de nosotros como iglesia atesorar esa palabra. El pastor predica, el pastor enseña, el pastor los instruye, y si usted no cree que el pastor aconseja, saque tiempo y vaya a hablar con el pastor y verá cómo lo va a aconsejar. Pero es tiempo de nosotros de poder atesorar esa palabra. Es nuestra responsabilidad ponerle cuidado a lo que el Señor diga. Ahora, ¿sabe qué? Quiero terminar con esto porque les dije que era un pensamiento cortito. Todo mayordomo debe de pensar que lo que Dios ha puesto en sus manos es porque Dios ya lo capacitó para que él administre eso. Si un mayordomo dice que no lo pudo administrar, no es porque su Señor no lo ha capacitado, es porque él a sí mismo se ha revelado y no lo quiere hacer de esa manera. Yo creo que lo que Dios ponga en tus manos hoy es porque Dios ya te capacitó para hacerlo, gloria a Jesús. Él es el que los conoce, sabe que Él los creó, nos hizo, nos formó, los ha instruido. Pues Dios nos conoce a todos nosotros y lo que Dios está haciendo con nosotros, Él sabe que nosotros lo podemos hacer de una manera que no tenemos excusa delante de Él, gloria a Jesús. Para mí el privilegio más grande, o lo más grande que Dios me ha dado, es la salvación. No tengo otro regalo más grande, nada, absolutamente más nada. Lo más grande que Dios me ha dado es su salvación, la salvación que Él proveyó para el mundo. ¿Cómo yo estoy haciendo esa salvación? ¿Qué yo hago con mi salvación? ¿La estoy poniendo en peligro? ¿La estoy poniendo arriesgando? ¿La estoy poniendo arriesgando por cualquier cosa que el mundo me esté ofreciendo? ¿O la estoy cuidando como al tesoro más grande que puede haber en este mundo? ¿Cómo está su mayordomía en su casa? ¿Cómo está su mayordomía en la iglesia? ¿Cómo está su mayordomía a sí mismo? Y quiero terminar con esa pregunta. ¿Cómo usted cree que el Señor reaccionaría ahora mismo si lo tuviera frente a usted? ¿Qué le diría el Señor ahora a usted mismo si el Señor viniera a juzgarlos a uno por uno? ¿Cómo usted ha involucrado su tiempo, su vida? ¿Qué le diría el Señor? Y no ponga a pensar qué me diría mi hermano, ¿qué le diría el Señor? Y póngase de pie porque estamos terminando, fue algo corto, gloria a Jesús. ¿Qué te diría el Señor si Él viniera hoy? ¿Qué le diría acerca de su vida, de su tiempo? Amado, el Señor le va a pedir cuentas. Y ante Dios no tenemos excusa de nada. Y si hay algo que a mí me motiva a servirle al Señor es que el Señor me ve en todos lados y reconozco que Dios está en todos lados y en todo momento. Y eso me motiva a servirle cada día, gloria al Señor. No trate de engañar a nadie porque usted puede engañar a muchos, pero al Señor usted no lo puede engañar, gloria a Jesús. Y Él es el Señor y Dios de cada uno de nosotros, gloria a Jesús. Así que mantengámonos fieles haciendo la voluntad del Señor. Él viene pronto, amados.
La venida del Señor está cerca. ¿Quiénes lo creen? El Señor viene pronto. Y el Señor viene, gloria al Señor, y está a punto de llegar, gloria a Jesús. Y la iglesia, como decía el coro que cantaba nuestro hermano Juan, sí, ven Señor, porque lo estamos esperando, gloria a Jesús. Estamos en pie todos, gloria a Jesús. Y le damos la parte a nuestra hermana Juanita, gloria a Jesús. Gloria a Dios, amén.